popular de estos materiales que han sido totalmente degradados seguramente por otro tipo de propagandas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista enfocamos el concurso del 2004, que ganamos lógicamente para poderlo construir, y que además ha sido construido por una empresa, ha sido Ferrovial, por lo tanto una empresa grande, con un proceso administrativo que todos conocéis, y citar también al aparejador, que es Javier Sastre, lo cual le habéis citado antes a alguna ponente anterior, y un poco explicaros también, la ponencia intenta explicar un poco es la experiencia de los arquitectos, que muchas veces no se hace, tal vez es la variante docente, la experiencia que hemos tenido con esta obra, ¿no? Que ha sido gratificante, pero también difícil. No hay que engañarse, construir con los procedimientos que exige la Comunidad Económica Europea una obra oficial en tapial no es sencillo, ni es fácil, ¿no? Pero se puede, ¿no? Que es un poco lo que intentamos transmitiros. Bueno, sigue. Está en las afueras del casco histórico de Toro. Y lo que era muy complicado desde el punto de vista ya del propio concurso era la parcela. La parcela es esta que veis aquí, que yo creo que se ve aquí mejor, ¿no? Donde todo esto era una medianera, el borde estaba limitado a la fachada principal, donde la mitad de la fachada estaba detrás de un polideportivo terrible y iba frente a una plaza que estaba sin hacer. Esto era lo que nos encontramos. Entonces, lo que nos venía muy bien era, nos había gustado la tradición de la arquitectura en tierra de Toro, aparte del vino, por supuesto, y por eso nos hemos metido en esta película, si no hubiésemos sido capaces, ¿no? Y entonces, claro, el muro de tapial para cerrarnos nos venía bien, y después crear un ambiente interior que ahora veréis un poco, ¿no? Entonces, ya veis aquí un poco la parcela que nos encontramos, y entonces lo vertebrador del proyecto es ese muro de tapial que envuelve todo y que delimita absolutamente el límite de la parcela que teníamos. Tenéis imágenes del proyecto, es fácil de apreciar el borde del elemento. Estas son las medianeras, ¿no? Y el límite, lo único era que esto era una diagonal. Bueno, después se plantea con una serie de patios, con soluciones pasivas, como parece lógico, para recuperar un poco las ventilaciones naturales, aunque por supuesto es una piscina cubierta y tiene sistemas artificiales, pero recuperar un poco en la medida de lo posible los sistemas de ventilación natural y las estructuras lógicas también para albergar los paneles solares, porque entendíamos que no podían ser unos elementos que se apareciesen artificialmente después, ¿no? Y ahí tenéis un poco el esquema, no vamos a entrar en él, del planteamiento, ¿no? La piscina estaba colocada donde es el único sitio que cabía y ya está. No es nada complejo. Los patios crean los elementos más singulares que además utilizamos para vertebrar el proyecto desde un punto de vista organizativo y también desde el punto de vista de las ventilaciones e iluminaciones. Es un proyecto cerrado al exterior por evidentes características de uso, pero que entendíamos que debía ser luminoso. El programa, por supuesto, excedía con creces la superficie de la parcela y la única posibilidad era la utilización de un sótano que iluminábamos a través de esos propios patios que además generaban las ventilaciones, ¿no? El tapial se convierte en el elemento pues, más significativo del proyecto, que conjuntamente con la luz, que nos parecían dos elementos, bueno, nos parecen los elementos básicos materiales de la arquitectura, y con esto se constituye el proyecto. El tapial se fabrica con la propia tierra de excavación, tenéis unas fotos del conjunto. El tapial se fabrica con la propia tierra de excavación, con un proceso, por supuesto, totalmente especificado en el proyecto, porque si no, aunque Ferrovial tenía muy buena intención, las empresas constructoras tienen las intenciones lógicas de obtener los beneficios normales que se esperan, ¿no? Entonces, se consiguió mejorar las prestaciones de la tierra, que hubo que manipular, por supuesto, y conseguí al final pues, toda esta solución que veis, ¿no? La luz, evidentemente, está hecha en las fotos con las mejores.
No, porque parece que esto es siempre, no, están conseguidas por el fotógrafo además Santos Díez, que es el que las ha hecho, y con ese criterio un poco también explicaros el proceso de ejecución, que es interesante desde el punto de vista de los arquitectos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, la excavación, pues lógicamente apilamos las tierras para su uso. El vaso de piscina, mucha gente nos pregunta, es de hormigón, por supuesto, por características también que todos podéis imaginar, por otros motivos. Teníamos problemas en la estabilidad del muro, son 35 metros de muro con 7 metros de altura, 60 centímetros de espesor, y había problemas de estabilidad que se solventaron mediante un postesado posterior, ¿no? Para incrementar las cargas. Las cubiertas son muy ligeras, y el postesado además no podía ser de los tradicionales, puesto que el proceso de ejecución, como podéis imaginar, pues le daba ciertos golpes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí veis un poco la construcción de los elementos. Los elementos son muros de carga, finalmente. Se calculan así, se hicieron así, además. Y el resultado es un poco lo que veis en las fotos, ¿no? Pasa un poco las... Veíais ahí antes los pilares metálicos, que son los que se utilizan para el propio postesado, ¿no? Y aquí, como va creciendo el muro de tapial, y lógicamente la estructura interior es de hormigón. Bueno, ya contó un poco Magdalena todo el proceso histórico del tapial y los muros de tapia y los referentes arquitectónicos modernos que nos atraían en su momento cuando planteamos el concurso, ¿no? Conocidos un poco por todo, ¿no? Entonces ese es el motivo por el que escogemos el tapial, para poder... Nos atraía fundamentalmente la estructura, la tectónica del propio material. Pero claro, después había que desarrollar técnicamente esto, que el Ayuntamiento de Toro, que hizo una apuesta por esto, nos lo dejase construir, y que una empresa lo pudiese construir, pero con la tecnología de la empresa y la obra pública española, que ese es el problema, porque ya sabéis la primera cuál fue. ¿Por qué no lo hacemos de hormigón? Cambio evidente, que solo pudimos mantener el poder utilizar el tapial porque estaba sobradamente definido, tanto en el presupuesto como en todos los detalles. Si no hubiesen propuesto un modificado y hubiesen argumentado que técnicamente era inviable, y hubiesen cambiado a hormigón tintado, que era lo que nos proponían inicialmente. No, bueno, tenéis un poco las soluciones del postesado, que no vamos a incidir en ellas, que bueno, dio un buen resultado finalmente, y comentar también los problemas que tuvimos, porque no todos son ventajas, ¿no? Yo creo que comentar los problemas son importantes. Tuvimos problemas con las retracciones, como era de esperar, mayores de las esperadas, fundamentalmente porque aunque se corrigieron las curvas granulométricas y se hicieron multitud de ensayos y de controles, se controlaba la densidad, se controlaba la resistencia en todas las muestras, pese a ello, lógicamente, hubo problemas de retracción, lo cual también nos permitió que, pese a utilizar tecnologías de construcción de puesta en obra modernas, la ventaja de la construcción por pequeños tramos, por bataches, de aproximadamente 2 metros, 3 metros, es una buena opción, siempre y cuando se machimbren, ¿no? Y otro de los problemas que nos apareció también después es cómo resolver la limpieza arquitectónica que deseábamos con los problemas de absorción de agua y problemas de desconchados. Problemas de desconchado ya los conocíamos, la absorción de agua la tratamos con productos impermeabilizantes en masa, SICA1 concretamente, y superficiales con siloxanos. Superficiales básicamente tensoactivos, como veis en la fotografía, que permitían recuperar un poco, evitar una serie de elementos que desde el punto de vista arquitectónico nos parecían no adecuados. Utilizamos el tapial desde el punto de vista de la arquitectura del siglo XXI, por supuesto. No lo planteamos desde una técnica meramente de recuperación, sino con un planteamiento arquitectónico que ya hemos comentado al principio, ¿no? Y, por último, hacer una referencia al planteamiento medioambiental, sobre todo de control energético. A nadie se le escapa que el tapial tiene una transmitancia térmica elevada, no hay que ocultar las cosas como son, y que eso se puede realizar, se puede compensar, lógicamente, con el uso de energías limpias, que, por supuesto, pues no, se pueden perder, entre comillas, gratuitamente, como por otra parte,
ya conocéis todos edificios como Zollverein de Sanaa o edificios que son térmicamente activos, ¿no?, desde el punto de vista de aislamiento. Pues es un poco el planteamiento que se realiza aquí, se sobredimensionan los sistemas de aporte de energías limpias para intentar compensar las evidentes pérdidas de una transmitancia térmica no adaptada a los planteamientos, no me refiero al código técnico, por supuesto, que tiene unas exigencias muy bajas, sino a otros criterios como podrían ser Passive House o otros criterios de sostenibilidad de energía, ¿no? Y un poco esas son las conclusiones que queríamos transmitirnos, sin mucho más tiempo, y ya lo podéis leer en todo caso de forma más concreta y concisa. Muchas gracias.